casa. Y él dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. De manera que es interesante cómo el apóstol en este versículo cita esta palabra: vosotros sois. Entonces él dice que somos primeramente linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa y somos pueblo adquirido por Dios. Y él habla de un propósito. Entonces él dice aquí: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de su luz, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces son 5 cosas. Y lógicamente, hermanos, esto nos habla de la gracia que se ha derramado en nosotros. Esa gracia soberana la podemos notar aquí. Una familia. Cuando se instituye una asamblea, no se instituye con personas extrañas, no. Se instituye con hermanos, se instituye con una familia. Aquí está la familia. La primera iglesia que se formó, como sabemos, la iglesia de Jerusalén. Allí aquella asamblea se constituyó con 120 creyentes, 120 hermanos. Una familia que lógicamente había venido de aquel que murió, fue sepultado y resucitó. Y allí venimos de la obra redentora. Pero somos una familia porque llegó el momento del renacimiento. Renacimos. Y es interesante lo que dice el apóstol Juan allí en el capítulo 1. Una familia totalmente diferente a la familia que uno puede notar en el mundo. Esas familias que vienen de Adán. No, nosotros no venimos por esa vía. El apóstol Juan dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, una asamblea se compone de una familia, cuya familia es de Dios. Venimos de Él. Pero el apóstol Pedro también aquí en el capítulo 1, él dice que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí está una semilla. El apóstol allí en Efesios capítulo 1, él dice: en Él, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo
de la promesa, de manera que esta es una familia muy especial. Somos una familia en el cual habita el Espíritu de Dios. Cuando se formó aquella, perdonen la referencia otra vez a la primera iglesia, aquella iglesia fue inaugurada desde el cielo. Y aquella iglesia, allí descendió el Espíritu de Dios. Y dice que el Espíritu de Dios plenó toda aquella casa. Aquella primera asamblea fue plenada por el Espíritu de Dios. Allí estaba el Espíritu de Dios llenando toda aquella casa. Todos aquellos creyentes, aquellos 120, fueron llenos del Espíritu Santo. Esta asamblea no es poca, numerosa. Aquella asamblea rápido creció, de 120 posiblemente a 3.120. Esta asamblea se compone de 47 miembros. Es una asamblea numerosa, ¿verdad? Casi las asambleas se forman de pequeños números, pero esta de un número grande. Bueno, hermanos, deseamos que en esta inauguración esta asamblea haya sido plenada, haya sido llenada, y que esta asamblea pase de 47 a mucho más en poco tiempo. Pero esto requiere, hermanos, de un ejercicio. Allí empezó el apóstol Pedro a predicar el Evangelio, y rápidamente entonces crece la iglesia. Bueno, hay una responsabilidad, hay un objetivo que dice el apóstol Pedro aquí. Él dice que para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces tenemos aquí una familia que hoy aquí constituye una asamblea, una iglesia local. Pero el apóstol habla también de un real sacerdocio. Si nosotros tenemos responsabilidades como asamblea de predicar el Evangelio, nosotros tenemos otras responsabilidades. Aquí está un sacerdote real, un sacerdote como leemos en el capítulo 1 y el versículo 6, creo, de Apocalipsis. Somos entonces un reino de sacerdotes y de gente santa. Nosotros venimos como si fuera a ocupar el lugar que propiamente era para Israel. Ahora somos nosotros ese real sacerdocio, un sacerdocio de reyes. Entonces tenemos la responsabilidad de administrar ante Dios. Tenemos esa responsabilidad, administrar ante Dios, pero somos un reino de sacerdotes que estamos para interceder a favor de aquellos que están afuera, pero a favor de nosotros mismos, de los que estamos aquí dentro. Allí Santiago dice en el capítulo 5 y el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Hay una responsabilidad, hermano. Últimamente se nota en asambleas, en el culto de la predicación, muy pocos. ¿Dónde están los hermanos? El domingo,
para la predicación del Evangelio. Cuando se va a predicar fuera, ¿dónde están los hermanos? Bueno, hermanos, hay una responsabilidad. Pero ¿dónde están los hermanos el día del culto de oración? Otro culto menguado, un culto que no es muy asistido. Bueno, hermanos, hay una responsabilidad en esta nueva asamblea de que los hermanos se ocupen de la predicación, pero también de la oración. Somos sacerdotes, tenemos que interceder. Alguien dijo, el padre de nuestro hermano Samuel, yo lo oí una vez clarito, en Puerto Cabello. Él nos decía a unos hermanos allí, una asamblea que no ora ni predica, es una asamblea que tiende a desaparecer. Una asamblea para crecer debe orar y debe predicar para que se pueda desarrollar. Entonces somos real sacerdocio. Somos una nación santa. Aquí está una nación santa. Pensamos, por ejemplo, en aquella familia arónica. Allí está Aarón y allí están 4 hijos, ¿verdad? Componen una asamblea, componen ese sacerdocio, perdón. Pero aquella familia es como si fuera una representación de una nación santa. Yo voy a leer el versículo allí en Éxodo capítulo 19, porque esto corresponde primero a lo que ya hemos citado y también a lo que ahora estamos citando. Versículo 6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel: una nación santa, una nación que Él ha apartado para su servicio. Somos una nación santa. Nosotros cada uno ha sido apartado y aquí conformamos una nación que es de Dios, que Dios ha apartado. De manera que tenemos aquí lo que dice el apóstol, nación santa. Pero tenemos entonces que él dice aquí, para terminar, dar tiempo a otro hermano, él dice también que somos pueblo adquirido por Dios, un pueblo de la absoluta propiedad de Dios. El apóstol Pablo, allí en en 1 Corintios 6, él dice que nosotros somos comprados, que nosotros debemos glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y él dice que somos comprados por precio fuisteis comprados, dice el capítulo 7, más adelante creo que el versículo 23. Somos comprados por precio. Sabemos, dice el apóstol Pedro, que somos rescatados, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Debemos considerar este alto precio con el cual nosotros hemos sido comprados. Si nosotros consideramos esto, hermano, va a haber una asamblea aquí que va a orar, una asamblea aquí que va a predicar, una asamblea que va a crecer. Que el Señor prospere la palabra. Amén.